En la clase de hoy vamos a abordar el tema de ecología microbiana. Vamos a analizar cómo factores físicos, químicos y también biológicos afectan o actúan sobre el desarrollo de los microorganismos en los distintos ambientes en los cuales ellos están. El primer factor que vamos a analizar es la temperatura. En este gráfico pueden ver el desarrollo o la velocidad de crecimiento de los microorganismos en función de la variación de la temperatura. Fíjense, en el eje de las X está la temperatura y en el eje de ordenadas está la velocidad de crecimiento. Como ven, el desarrollo de un microorganismo tiene un mínimo, un valor óptimo en el cual la velocidad de crecimiento es máxima y muy poco por encima del valor óptimo está el valor máximo de crecimiento, por encima del cual la temperatura estaría actuando, desnaturalizando proteínas, afectando el ADN, el ARN del microorganismo y por lo tanto impidiendo su desarrollo. La distancia que hay entre la temperatura mínima de desarrollo de un microorganismo y el valor máximo es lo que denominamos rango. Este rango para los microorganismos, para las especies de microorganismos en forma individual, no suele ser mayor a unos 30 o 40 grados. Pero sí sabemos que entre los microorganismos pueden desarrollar a temperaturas muy diversas, entre temperaturas por debajo de los 0 grados hasta más de 100 grados. Claramente, en función de lo que acabo de decir, se ve que hay distintos microorganismos que se adaptan a distintas temperaturas. Las adaptaciones a estas distintas temperaturas fundamentalmente se encuentran en la forma en la cual se constituyen las proteínas de estos microorganismos o también los lípidos de membrana. De acuerdo a los rangos de temperatura en los cuales los microorganismos pueden desarrollar, podemos agruparlos bajo esta descripción como aquellos microorganismos que desarrollan a temperaturas bajas, se los denomina psicrófilos o criófilos, aquellos microorganismos cuyos rangos de temperatura se encuentran en temperaturas medias, se los denomina mesófilos, y termófilos son aquellos microorganismos que se desarrollan a temperaturas altas. Estas adaptaciones, o sea, los microorganismos en realidad para poder desarrollar a temperaturas bajas, medias o altas, o mejor dicho, para fundamentalmente adaptarse a temperaturas bajas o altas, van a modificar algunas constituciones de sus componentes celulares. Fundamentalmente las adaptaciones a temperatura se encuentran en modificaciones o hay diferencias entre este tipo de microorganismos en cuanto a las proteínas o cómo son las proteínas que constituyen la célula del microorganismo y sobre todo y fundamentalmente lo que vemos son los lípidos de membrana que son muy diferentes entre organismos, por ejemplo, psicrófilos y termófilos. Además, en la diapositiva, si ustedes ven, puse dos imágenes de un refrigerador y lo que se ve más abajo es un autoclave. Esto ustedes ya lo vieron en esterilización, así que es un instrumento que se utiliza para eliminar microorganismos a altas temperaturas. La idea que tengo al mostrarles un poco esto es cómo variando el factor ecológico temperatura, uno puede lograr o eliminar microorganismos o por lo menos retardar su crecimiento. En general, las temperaturas bajas, como las que nos da un refrigerador, 4 grados en la parte del gabinete principal, 0 grados si es un congelador o menos 10 grados aproximadamente si es un freezer, y todas estas temperaturas, en mayor o menor medida, contribuyen a retardar el crecimiento, pero difícilmente las temperaturas bajas puedan ser utilizadas como elementos para esterilizar sustancias o comidas, por ejemplo, como las que ponemos allí. Lo que hacemos es retardar el crecimiento porque no nos asegura que el enfriamiento elimine absolutamente todas las células microbianas. En cambio, si nosotros utilizamos temperaturas altas e inclusive
como ustedes ya vieron en esterilización, temperaturas que estén por encima de los 100 grados, como lo que se puede lograr dentro del autoclave o en una estufa de esterilización, lo que uno logra es sí la destrucción de todas las células, la esterilización y la conservación por más tiempo. Otro factor importante para el desarrollo microbiano es que dispongan de agua para su crecimiento. Es fácilmente entendible esta necesidad porque todos los seres vivos tienen un alto porcentaje de agua dentro de sus células. Por lo tanto, deben poder tomarla del medio en el cual están para poder vivir y desarrollarse. Ahora, la presencia sola de agua en un ambiente no es sinónimo de que esté disponible. Pensemos un poquito en la miel. La miel es un elemento que, si bien tiene una gran cantidad de azúcares, tiene una disponibilidad de agua importante. Sin embargo, los microorganismos no pueden tomar fácilmente el agua de un ambiente como este. La disponibilidad de agua para el microorganismo se mide en lo que se denomina la actividad agua. Una actividad agua de un ambiente cercana a la unidad, o sea, un valor de 1, significa que ese ambiente es capaz de entregar una gran cantidad de agua a quien esté desarrollándose o a las células que se estén desarrollando en ese ambiente. Cuanto se alejan de la unidad y se acercan más a 0, ese ambiente tiene poca tendencia a entregar el agua, mucha o poca que haya en ese ambiente, hacia la célula microbiana en desarrollo. Podemos preguntarnos también qué es lo que hace que en un ambiente el agua que hay en ese ambiente esté disponible o no para el crecimiento microbiano. Y fundamentalmente nos vamos a encontrar que la disponibilidad está sujeta a la concentración de solutos que hay en ese medio o en el medio acuoso, o también la tendencia que hay en el ambiente a que el agua quede absorbida, estoy hablando con una D, absorbida a las superficies de los componentes del ambiente. Ahora voy a tratar de explicarme un poquito mejor. En un ambiente líquido, llamémosle, por ejemplo, el caso de la miel, que hay un ambiente acuoso, si se quiere, con un gran contenido de solutos. Ese alto contenido de solutos hace que el agua que está en ese ambiente sea poco disponible al microorganismo y por lo tanto en ese ambiente no puede desarrollar. Cuando hablamos de una situación como esto, la actividad agua está marcada por lo que se denomina el componente osmótico, o sea, la presencia de solutos en ese ambiente. Si en cambio analizamos la actividad agua sobre las superficies de sólidos, supongamos una superficie de madera, ambientes de ese tipo, donde hay la poca agua que existe está adherida, absorbida a la superficie del sólido. Eso que impide que el microorganismo tome de ese medio el agua, el poco agua disponible que puede haber, es lo que se denomina el componente matricial. El componente osmótico, ustedes lo pueden ver o se maneja el componente osmótico para conservar, por ejemplo, alimentos. Como ven en la diapositiva, ustedes están teniendo los frasquitos de dulce. ¿Qué significa? Una forma de conservar la fruta desde la antigüedad se ha hecho siempre con el adicionar azúcar a la fruta, de manera de aumentar el componente osmótico y reducir la actividad agua y por lo tanto bajar la proliferación o la posibilidad de proliferación microbiana. La otra foto, la de más abajo, está mostrando lo que se denomina charque o carne salada, donde esa carne
se le agrega una buena cuota de sal, disminuyendo la actividad agua porque el componente osmótico es muy importante y también en esos ambientes se hace poco disponible y por lo tanto se puede lograr la conservación. La última foto representa un suelo y lo planteé acá porque, bueno, en realidad nosotros vamos a analizar justamente la actividad agua en un ambiente como este. En este ambiente la actividad agua está marcada por los dos componentes, tanto el osmótico como el matricial. El componente osmótico está dado por las sales disueltas en el ambiente suelo y el componente matricial está fundamentalmente dado por la composición del suelo, o sea, mejor dicho, lo que ustedes conocen desde ISA como textura del suelo. Cuando el suelo tiene una gran cantidad de partículas muy pequeñas como es la arcilla, hay una tendencia muy grande del agua a absorberse a las arcillas, haciéndose menos disponible para el microorganismo. Eso también lo vamos a analizar y la actividad agua en un ambiente suelo va a estar determinada tanto por el componente osmótico y en algunos suelos, particularmente aquellos que son arcillosos, el componente matricial va a tener un peso fundamental. Lo último que quería señalarles respecto de actividad agua es que en general los hongos y los actinomicetes son en general microorganismos que resisten valores de actividad agua más bajos que las bacterias. Si bien dentro de las bacterias hay diferencias entre ellas y algunas resisten un poco más la baja disponibilidad agua. Otro factor que analizaremos es el pH. Ustedes saben que el pH es una medida de la basicidad o alcalinidad o de la acidez que tiene el medio en el cual se encuentra el microorganismo en el cual está desarrollando. De acuerdo a su afinidad por pHs altos, intermedios o bajos, los microorganismos los podemos clasificar en acidófilos, aquellos que viven a pHs por debajo de la neutralidad, neutrófilos alrededor de pH 6-7 y basófilos por encima de los pH neutros. También la modificación del pH de un medio ha sido utilizada frecuentemente y desde hace mucho tiempo para la conservación de determinados alimentos, por ejemplo, como es el repollo, la formación del encurtido chucrut. El chucrut es un repollo conservado a pH bajos, hay una acidificación en ese medio y ese alimento puede conservarse por más tiempo. También las conservas de verduras a las cuales se le agrega vinagre, que tiene un pH ácido, también se logra conservación de estos elementos a través de retirar o poner en un pH que no es bueno para el desarrollo microbiano. También vemos, y esto sí lo vamos a retomar en parte de microbiología aplicada, que es la conservación de alimentos o del forraje a través de fermentaciones que generan pHs bajos y por lo tanto de esa manera el forraje se puede conservar por un largo tiempo. Estos son los silos forrajeros, pero lo vamos a ver más adelante. Otro factor que analizaremos ahora es la relación que tienen los microorganismos con el oxígeno. Ustedes saben ya, porque vimos en metabolismo y nutrición, que los microorganismos se vinculaban o se relacionaban con el oxígeno molecular de diferente manera de acuerdo a su metabolismo. Y lo que vimos fundamentalmente era que había anaerobios estrictos que dependían fuertemente del oxígeno molecular y sería lo que estaría representado, el crecimiento representado en el primer tubo, donde una masa de medio de cultivo sólido tiene desarrollo pura y exclusivamente en la parte superior donde llega el oxígeno. En el segundo caso, donde el desarrollo es fundamentalmente en la parte profunda del tubo, donde la difusión de oxígeno se hace casi nula, estaría desarrollando microorganismos de tipo anaerobio estricto. Y aquellos que pueden desarrollar tanto en las partes donde el oxígeno llega como
donde este está limitante serían casos de anaerobios facultativos. Otro factor que analizaremos es el efecto de la radiación sobre el desarrollo de los microorganismos. Ahí están tildados luz visible, radiación UV, ionizantes y radiaciones ionizantes. La luz visible en general actúa o de manera neutra. Para muchos microorganismos no es indispensable la presencia de luz visible para su vida. Para otros sí es indispensable, pongamos el caso de aquellos que hacen fotosíntesis como una cianobacteria o algunos hongos que necesitan luz visible, del rango visible para su esporulación. Y las otras dos radiaciones, UV e ionizantes, nosotros las vamos a ver o la hemos visto desde el punto de vista de su uso en esterilización. Ustedes vieron, cuando vieron esterilización, que las radiaciones UV se usaban en el laboratorio, en equipos como ese, como el flujo laminar, donde la desinfección superficial se realiza con lámparas que emiten radiación UV. La característica que tiene es que no tiene demasiado poder de penetración, pero son eficientes a la hora de hacer esterilizaciones superficiales. Las radiaciones ionizantes también son nocivas para el desarrollo microbiano y por lo tanto se las utiliza también para generar distintos tipos de materiales estériles, por ejemplo los que se usan en el área de la farmacología o la utilización en hospitales, como por ejemplo jeringas, tubos, catéteres, etcétera. Todo lo que viene esterilizado en general se hace por radiación ionizante. Es muy efectiva, lo único que hay que tener recaudos para su utilización porque deben ser, las personas que están en esto deben estar protegidas porque sus efectos son nocivos a las personas también. En el campo de la agronomía podemos citar que las radiaciones ionizantes, por ejemplo, se utilizan para esterilización de elementos como una turba o otro tipo de elementos carrier de microorganismos. Carrier quiere decir que se utilizan para transportar o vehiculizar microorganismos cuando se los utiliza en el campo de aplicación de la producción agropecuaria. Por ejemplo, esos rizobios que alguna vez ya hemos mencionado son vehiculizados en algún tipo de inoculantes hacia las semillas en las cuales se va a utilizar, en general adosado a, por ejemplo, turba esterilizada por vía de las radiaciones ionizantes. Por lo tanto, resumiendo, la radiación visible es positiva en algunos microorganismos y neutra para otros. La UV y la ionizante son totalmente nocivas, algunas tienen poder de penetración como son las ionizantes, otras son solo para superficies, pero se las emplea como esterilizantes. La presencia de otros seres vivos es un factor fundamental para el desarrollo microbiano. Por eso vamos a analizar ahora los factores bióticos, o sea, el efecto que tienen otros seres vivos sobre el desarrollo de los microorganismos. Y vamos a analizar las relaciones interespecíficas que pueden ser abordados en distintos aspectos, como por ejemplo lo que es el parasitismo, la simbiosis, el sinergismo, el saprofitismo, comensalismo y antibiosis. Eso es lo que vamos a ir viendo en las sucesivas transparencias. La primera relación entre seres vivos que vamos a ver es el parasitismo. Lo podríamos definir como una relación entre especies en las cuales hay una de las especies que se ve perjudicada por la presencia y actividad de la otra especie que suele vivir sobre el organismo parasitado o huésped. Normalmente se denomina huésped aquel que tiene la presencia del parásito. Nosotros en realidad vamos a plantear la relación, pero ustedes van a tener una materia posterior que es fitopatología, donde van a estudiar diversos tipos de parásitos fundamentalmente sobre plantas porque tienen una gran importancia para la agronomía. Por lo tanto, ahora vamos a ver un pantallazo general de lo que es el parasitismo. El parasitismo no solamente este tipo de relación se acota a las enfermedades en plantas,
también es lo que nosotros vemos como enfermedades animales y otras relaciones entre especies. Pero por la carrera en la cual estamos, lo vamos a dar más importancia a las enfermedades que hay en las plantas. Analicemos básicamente qué es lo que da el grado de peligrosidad al parásito, y fundamentalmente lo que se establece esa peligrosidad es la virulencia. La virulencia de un parásito está dada por su capacidad de invasión de tejidos y también por otra propiedad que tienen los parásitos, que es de generar distintos tipos de toxinas. La invasión, por ejemplo, suele aparecer en aquellas, o sea, la virulencia dada por invasión, me refiero, es la que se produce, por ejemplo, cuando un parásito cubre una hoja y elimina su capacidad fotosintética porque no deja llegar la luz, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de una virulencia dada por la capacidad de invasión. Y hay otros que producen toxinas que pueden afectar al cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades humanas, hay ciertas bacterias que producen toxinas que se excretan en el cuerpo humano. Esas son llamadas exotoxinas, que en cantidades muy pequeñas pueden afectar y hasta causar la muerte. Por ejemplo, es el caso de Clostridium botulinum, que produce una toxina muy potente que provoca el botulismo. Y el otro caso que podemos mencionar es el caso de Clostridium tetani, que también provoca una toxina muy potente que genera la enfermedad del tétanos. También hay otro tipo de productores de toxinas que son endotoxinas. Son toxinas que se generan, pero son necesarias cantidades mucho mayores para tener el mismo efecto. Otra relación intraespecífica, en este caso es una asociación mutualística, es la simbiosis. La simbiosis es una asociación en la cual los dos especies que están involucradas en la asociación se ven beneficiadas y ambas están en un íntimo contacto. En la materia que nosotros vamos a desarrollar o que estamos desarrollando, vamos a ver varios casos de simbiosis. Por ejemplo, vamos a ver a posteriori lo que es la simbiosis de hongos y raíces de plantas, denominados micorrizas. Vamos a ver también simbiosis entre los microbios que se denominan rizobios y las leguminosas. Pero también vamos a destinarle el tiempo, no lo vamos a abordar ahora por el momento. Sí vamos a analizar la simbiosis que se establece en el rumen de los animales y la asociación se da con un grupo de microorganismos en este lugar. Antes de abordar el tema de simbiosis en el rumen, vamos a ver qué es el rumen. Muy groseramente les cuento que los animales denominados rumiantes tienen 4 estómagos, uno de los cuales es considerado un estómago verdadero, y hay otros preestómagos que preceden a la digestión que se produce en el último estómago, y en él se hacen una digestión de tipo microbiana. Y esa digestión está asociada a la relación esta que vamos a describir ahora, que es la asociación de algunos microorganismos que se ubican en estos estómagos y ese estómago o el estómago del animal, que sería la otra parte de la asociación. En esta diapositiva lo que ustedes ven es qué beneficio obtienen cada uno de los integrantes de esta simbiosis. Por un lado estarían los microorganismos que se asocian al rumen, y por otro lado sería el animal en el cual se asocian esos microorganismos. ¿Qué beneficio obtiene del animal los microorganismos presentes en el rumen? Por un lado, ese ambiente le produce a los microorganismos
una temperatura constante, una provisión de humedad importante, un ambiente anaeróbico donde ellos pueden crecer y desarrollar su actividad metabólica. Le suministra permanentemente nutrientes porque mientras la vaca va o el animal va comiendo, va ingiriendo estos nutrientes con el pasto que se va consumiendo. Por otro lado, le da un pH constante, ya que la vaca en la rumia o en el corte va generando saliva que funciona como buffer dentro del estómago. Por lo tanto, los microorganismos están en un ambiente de pH más o menos constante, se va eliminando los desechos y hay una permanente agitación por los movimientos ruminales. Está por otro lado los beneficios que va a obtener el animal de esa asociación con los microorganismos. Bueno, fundamentalmente son tres aspectos lo que estos microorganismos le están proveyendo al animal y que al animal le es de mucho beneficio. Por un lado, los microorganismos le dan una capacidad al animal de digerir celulosa. Ustedes saben que los animales monogástricos como nosotros no pueden hacer una digestión de la celulosa en el estómago, porque no tenemos algunas enzimas necesarias para su degradación. En cambio, en este caso, el animal poligástrico, al estar presentes microorganismos que sí tienen estas enzimas para degradar la celulosa, en los primeros estómagos se produce esta degradación de la celulosa, se generan ácidos grasos de cadena corta que sí son aprovechados por el animal. No es el caso de los animales monogástricos como el cerdo o, por ejemplo, el ser humano. También hay síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los microorganismos, las bacterias, los protozoos que están presentes en el rumen van a construir su protoplasma sintetizando proteínas. Y ellos mismos van a pasar, junto con el resto de los nutrientes que se van ingiriendo hacia el último estómago, y allí, en el estómago verdadero y en el resto del tracto digestivo, se va a poder hacer la digestión de estas partículas microbianas que pasan a ser nutrientes para los animales poligástricos. Y finalmente también esos microorganismos van a sintetizar vitaminas que, de no poseer estos microorganismos, habría que suministrarlas en la dieta, pero se hace necesario por la capacidad de los microorganismos de sintetizarlo. Ustedes esto lo van a ampliar en anatomía y en nutrición, pero para mostrar este efecto sobre el desarrollo microbiano los presentamos acá. Otro ejemplo de relación que se establece entre microorganismos en este caso es el sinergismo. El sinergismo se caracteriza porque la acción de dos organismos de especies diferentes actuando en conjunto tienen un efecto mayor que la suma de los dos organismos cuando actúan por separado. Significa esto que la producción de alguna actividad de uno de los microorganismos beneficia al otro y viceversa. En el caso del yogur, los microorganismos intervinientes están señalados en la diapositiva, son Streptococcus salivarius, subespecie Thermophilus, y Lactobacillus dulbecki, subespecie Bulgaricus. ¿En qué consiste la actividad del sinergismo en el yogur? Bueno, los dos microorganismos lo que hacen es tomar o utilizar la lactosa como fuente de carbono y hacer una fermentación tipo homoláctica que generan ácido láctico y provoca la floculación de la caseína, que es lo que caracteriza a la formación de yogur. ¿Cuál es el efecto sinérgico? En realidad se ha comprobado que cuando se hace actuar estos dos organismos en conjunto, uno de los organismos, como por ejemplo el Streptococcus, genera ácido fórmico que estimula el desarrollo de Lactobacillus. Y Lactobacillus libera valina, que es un aminoácido que es necesario o mejora la actividad de Streptococcus.
Eso es la explicación de por qué los dos microorganismos actuando en conjunto generan mayor cantidad de ácido láctico y con mayor rapidez que si uno pretendiera hacer un yogur con cada uno de estos microorganismos por separado. Otra relación que analizaremos es el saprofitismo. El saprofitismo es una relación en la cual un organismo vive a expensas de otro organismo que está muerto. En este ejemplo, para ilustrar este tipo de relaciones, lo que encontramos en las pilas de compostaje, por ejemplo, donde una gran cantidad de material muerto, por ejemplo, los residuos orgánicos domiciliarios o los residuos de un tambo, son compostados, o mejor dicho, se favorece el desarrollo de microorganismos que producen una degradación acelerada de esta materia orgánica. Ese es un caso de saprofitismo. Otra relación que analizaremos es el comensalismo. El comensalismo es una relación en la cual algunos organismos actúan liberando de ciertas sustancias que les sirven a otras para su desarrollo, pero el desarrollo de estas segundas no afectan ni positiva ni negativamente el desarrollo de las primeras o del primer grupo. Esto nosotros lo encontramos en lo que se denomina las sucesiones microbianas, en la descomposición de distintos sustratos. En la parte de microbiología del suelo, por ahí vamos a ver un poquito más en detalle esto. La última relación que vamos a ver es la de antibiosis. En este caso es la relación entre dos especies en la cual una produce cierto tipo de sustancias que excreta al medio y con ellas limita el desarrollo de otra especie. Lo que vemos en la imagen es una colonia de hongos, la redonda más blanca, que en este caso es Penicillium, que excreta un antibiótico, una sustancia producida por él, que limita en los alrededores de la colonia del hongo el desarrollo de la bacteria, que fíjense que en el medio se desarrolla perfectamente porque la estría se desarrolla muy bien, solamente tiene limitaciones en las zonas de alrededor de la colonia fúngica. Esto pone de manifiesto la presencia de esa sustancia. Este tipo de productos han sido aprovechados por la humanidad para la generación de antibióticos. Los antibióticos en general son productos que se extraen o se extraían, actualmente son más sintéticos, pero se extraían de actividades fundamentalmente de hongos y actinomicetes y tenían acción sobre bacterias, y con eso se generaron medicamentos que se utilizaron para el control de enfermedades bacterianas. Les dejo en esta diapositiva la bibliografía que les sugiero. También hay muchos otros ejemplos en libros de ecología, pero en general nosotros hemos hecho un recorte bastante bueno para como los apuntes de cátedra, haciendo hincapié en los aspectos que más nos interesan. Y también les recomiendo el Brock, que es un libro muy interesante para abordar. Nada más, hasta la próxima.